Gonzalo Cañete, muy buenas tardes. Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la fotografía? ¿Cómo ves estos minutos previos a una decisión que parece claro que está tomada, ¿no? De bajar 25 puntos básicos y a partir de ahí, ¿qué puede esperar el inversor? Porque Bank of America en el gráfico que llevamos o que estamos enseñando nos dice, oiga, el movimiento de bajada de tipos es un movimiento de bullish del mercado clarísimo, salvo en 1995 porque pasaron muchas más cosas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, cierto. Bueno, fíjate, yo he estado diciendo durante la última semana aquí en Negocios TV más de una ocasión que creo que podía incluso sorprender con que no recortasen los tipos, sencillamente porque hemos visto algo muy extraño. Por ejemplo, hemos visto que el bono europeo iba subiendo por encima del 3%, ahora lo hemos tenido retrocediendo, pero vamos, esto ha ocurrido en las últimas 48 horas. Hemos visto que claramente había una tendencia fuerte, alcista, ha perdido el 3% de rendimiento, pero lo que no era compatible es que existe un recorte de tipos con un euro-dólar en máximos y con un bono alemán que sigue dando un rendimiento cada vez más alcista. Porque para que la audiencia, los que estén más despistados lo sepan, los tipos de interés van a la par que los rendimientos de los bonos. Si los tipos de interés son elevados, los rendimientos suben. Si los tipos de interés se recortan, la demanda de bono aumenta y por lo tanto el rendimiento cae. Es incompatible que el bono alemán estuviese fortaleciéndose y subiendo durante los últimos días si se van a recortar tipos. ¿Y por qué digo que junto con esto que tengo la sospecha de que no venía ese recorte de tipos? Pues por datos que os he ido compartiendo durante todo este tiempo. Hemos visto, por ejemplo, que la inflación subyacente de Alemania repuntaba al 2,8%, estando en torno al 3%. Hemos visto también que la core inflation de Europa también ha repuntado por encima de los niveles. Por eso te escuchaba, José, lo que decías del desacople entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Parece ahora que con ese desacople existente empiezan a converger hacia una misma postura. ¿Por qué? Porque, primero, Estados Unidos ahora sí empieza a presentar cierta debilidad en los datos y, segundo, Europa sí empieza a presentar estancamiento en la inflación. Por lo tanto, aquí es cuando, pese a que sean variables distintas, en la política monetaria parece que se bifurcaba y ahora converge, y más si hiciesen una pausa y no recortasen los tipos. Si pasasen del recorte de tipos ahora de junio, veríamos que esa convergencia se produce. Más datos que he compartido, por los que creo que la inflación no ha desaparecido, y como tú decías, van a tener que tirar para arriba. No es descartable que tengan que tirar para arriba porque vemos, esto os lo compartí, el Commodity Research Bureau, el índice de commodities de los más antiguos y más extensos que hay, que nos mostraba vueltas a máximos como los que se habían visto justo en la primavera 2022, antes de la superinflación que vimos, y os compartí esta semana, que básicamente es el coste de fletes de buques, de comercio entre Estados Unidos y Asia y China, y vemos que está disparado, o sea, que está subiendo de nuevo. No está a los niveles que estaba en 2022, pero claramente marca una tendencia alcista por encima de la media de los últimos 15 años. Una cosa más ahí, Gonzalo, sería el dato también del gas, del gas natural, y cómo puede elevar otra vez la presión energética. Sí, lo tengo por aquí. Tenemos también los futuros del gas subiendo. Por lo tanto, bueno, ahí lo tienes. Hay una tendencia alcista clara y aquí yo creo que la cuestión está en ver si esto se va a resolver o no, porque los factores inflacionistas siguen latentes, siguen estando ahí y nos siguen apuntando a que la inflación no se ha ido. Y como os decía, para mí, que el bono alemán estuviese por encima del 3% de rendimiento es una pista muy extraña si se va a producir un recorte de tipos. Y amén de otras cosas, José Antonio, es que los alemanes han sido los más conservadores, han presumido de ser conservadores y más ortodoxos en la política monetaria desde la fundación del euro. Y ahora, en cambio, estamos viendo que van a recortar los tipos con una tasa de inflación dentro de Alemania que supera las expectativas y que se sitúa en el torno del 3%. Esto es muy raro. Aún así, quedan 3 minutos para conocer la decisión. Apuestas porque va a ser un festival alcista con la decisión, ¿no? Que se lo va a tomar el inversor como si esto fuese Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, fíjate, empezando por Estados Unidos, estamos viendo que cuanto peor salen los datos estadounidenses, más tiran las bolsas para arriba y el mercado europeo está recuperando. Y además pasa una cuestión, que es que con independencia de lo que haga el Banco Central Europeo, creo que el que marcará el ritmo es Estados Unidos, porque ya vimos que en diciembre, cuando Christine Lagarde dijo que ni siquiera se había discutido la posibilidad de recortar tipos, ni siquiera habían contemplado, el DAX se marcó un sprint alcista siguiendo a la bolsa estadounidense porque la Reserva Federal prometía que se iban a recortar tipos durante 2024. Por lo tanto, si salen malos datos en la economía estadounidense, se asume que el Banco Central del mundo, que es la Reserva Federal en un mundo dolarizado, va a soltar billetes, va a haber flexibilidad y por lo tanto no va a haber problemas de liquidez. Pero lo que dices tú, en cualquier caso, con un recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo, lo que es añadir más estímulo a un mercado que está, en mi opinión, artificialmente inflado, porque Europa está en recesión y fíjate toda la subida que lleva.
tú me dirás, con una economía como la alemana que está estancada, que veamos directamente que sigue subiendo los rendimientos de los activos en Alemania no tienen demasiado sentido. Tenemos aquí la tasa de crecimiento de Alemania para que la gente sepa de qué estamos hablando. Fijaos cómo va. Es que esto llevamos así ya pues prácticamente 2 años con crecimiento prácticamente nulo. Entonces, con esa situación que la bolsa alemana se esté marcando nuevos máximos históricos prácticamente, es bastante sospechoso. Y te digo más, y con esto termino, José Antonio, el eurodólar, fíjate dónde lo tenemos. Cualquiera que lo vea dice extremadamente alcista. Es cierto que ha habido debilidad en el dólar por los datos macroestadounidenses, pero un eurodólar tan alcista, tú fíjate, si lo miramos con perspectiva, voy a enseñaros un gráfico para que veamos de qué podemos estar hablando. Esto es desde el año 2009, desde aquí. Para mí, que antes o después viene un cambio tendencial claro, que además lleva al euro por debajo de la paridad, muy por debajo de la paridad, más allá de los niveles de 2022, en relación euro-dólar, y sería lo lógico, porque Estados Unidos tira y Europa tiene un problema gordísimo, muy serio, desde el sector energético, desde la guerra de Ucrania, donde han volado por completo los recursos energéticos de Europa, a ver cómo lo resuelve. Pero mientras ahí, Cañete, que siga la fiesta. Siga. Que siga la fiesta. Siempre. 15 segundos quedan para saber la decisión. Gracias, Gonzalo. A ti, cuídate. 8 segundos. 7,